hablarles a nombre de mis compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, para expresar nuestro profundo dolor por la muerte de don Luis Álvarez el día de ayer en León, Guanajuato. Yo quisiera, a nombre de los diputados del PAN, expresar que ciertamente a don Luis Álvarez lo podemos recordar en muy diferentes facetas de la vida a través de su muy larga trayectoria en la vida pública. Brevemente podré recordar con ustedes el inicio de don Luis como un ciudadano interesado en la vida de su ciudad y de su estado. Acudió ahora sí, como dicen los cuentos, hace muchos años, a una invitación de don Manuel Gómez Morín a la convención del PAN. Él fue como invitado a ver cómo se desarrollaba esa reunión y regresó ese día en la noche a su casa a platicarle a su esposa Blanca que lo habían designado candidato a gobernador por el PAN en el estado de Chihuahua. Fue un candidato externo y eso hace más de 50 años no se acostumbraba. Después de eso, don Luis ingresó ya a las filas de Acción Nacional. Posteriormente fue el primer presidente municipal panista de la ciudad de Chihuahua, la ciudad capital de su estado, y de ahí saltó, digamos, al ámbito nacional en las filas de las dirigencias del PAN. Anteriormente, por supuesto, había sido nuestro candidato a la presidencia de la República y después fue presidente del PAN en 2 ocasiones, fue senador de la República y podríamos decir que en la última etapa de su vida pública se consagró a través primero de su participación en la COCOPA y después designado como comisionado del trabajo con los pueblos indígenas en la administración del licenciado Felipe Calderón. Realmente él decía que había redescubierto su vocación en la comunicación, en el diálogo con los pueblos indígenas, con el propio subcomandante Marcos en su momento. Y bueno, habría muchísimas cuestiones que platicar de la vida de don Luis. Nada más expresar que en toda esa trayectoria podemos decir que don Luis Álvarez fue un padre ejemplar, un esposo amoroso, un panista decidido, un mexicano vertical, un caballero en todo el sentido de la palabra, un luchador, un defensor. Pero si buscamos una expresión que pueda realmente concretar lo que considero yo el legado de Luis Álvarez, es que don Luis Álvarez fue un demócrata. Y la democracia que hoy de manera incipiente y defectuosa vivimos en México, le debe mucho al trabajo y a la brega de don Luis Álvarez, que por cierto, al lado de su esposa Blanca Magrassi, se ha constituido en un ícono, como hoy se dice en los medios de comunicación, ciertamente de esto, de la democracia mexicana. Lamentamos profundamente su fallecimiento y ese lugar común al que recurrimos con tanta frecuencia de decir el mejor homenaje a Luis Álvarez es buscar hacer lo que él hizo, pues aunque sea un lugar común, yo lo quiero repetir hoy. No solo los panistas, que lo sentimos como el amigo, como el hermano, como el jefe, sino yo creo y estoy segura que la sociedad mexicana, el pueblo de México, este país, también haría muy bien en buscar la forma de seguir el camino de Luis Álvarez, trabajar por la democracia y sobre todo ser testigo de ella en todos los actos que realicemos. En 1988 se llevó a cabo una campaña por la presidencia de la República que podría yo decir que fue la primera campaña donde hubo una competencia real,
Por supuesto, estuvo el ingeniero Cárdenas por el Frente Democrático Nacional y por el PAN estuvo el inolvidable Manuel Cloutier. Una vez pasada esa elección, después de la caída del sistema y después de la evidencia del fraude cometido por el gobierno para mantenerse en el poder, en el PAN se gestó una proclama, un documento sobre la democracia y la transición y la necesidad de hacerlo por la vía pacífica. Jamás se validó el triunfo de Carlos Salinas de Gortari. En la máquina de escribir de Luis Álvarez, en presencia de varios de sus más cercanos colaboradores, se redactó el documento en el cual se expresaba con toda claridad que Carlos Salinas de Gortari era ilegítimo de origen en su ascensión a la presidencia de la República y que el Partido Acción Nacional, junto ciertamente con otras fuerzas políticas, le daba a Carlos Salinas de Gortari, por el bien de la patria y por el bien de la transición en este país que tuvo su fruto en el año 2000 con la alternancia en el poder, la posibilidad de legitimarse en el ejercicio. Esto fue lo que pasó, así sucedió, así lo expresó con toda claridad en ese momento Acción Nacional y así lo reivindicó en todos los momentos ulteriores, insisto, hasta llegar a la culminación con la alternancia en el año 2000. Me parece que su lucha por la democracia trasciende con mucho, insisto, las fronteras del Partido Acción Nacional y que sin lugar a dudas merecería ese honor.